Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 14. Éxodo, capítulos del 7 al 13. Lección asignada del 28 de marzo al 3 de abril de 2022, titulado Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. Al leer y meditar en Éxodo los capítulos del 7 al 13, anote las impresiones espirituales que reciba. A medida que haga esto con regularidad, aumentará su habilidad para reconocer los susurros del Espíritu Santo. Anote sus impresiones a continuación. Aunque a Egipto lo asolaba una plaga tras otra, Faraón aún se negaba a liberar a los israelitas. Sin embargo, Dios siguió demostrando su poder y brindó oportunidades a Faraón de aceptar que yo soy Jehová y que no hay otro como yo en toda la tierra. Así lo declara en el libro de Éxodo. Mientras tanto, Moisés y los israelitas deben haber observado con asombro aquellas manifestaciones del poder de Dios a su favor. Ciertamente, esas constantes señales confirmaban su fe en Dios y fortalecían su disposición a seguir al profeta de Dios. Entonces, después de que 9 plagas terribles no hubieran logrado liberar a los israelitas, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, incluso el primogénito de Faraón, fue lo que finalmente terminó la cautividad, lo cual parece apropiado, ya que en todo caso de cautiverio espiritual, solo existe una manera de escapar. No importa qué más hayamos intentado en el pasado, con nosotros sucede lo mismo que con los hijos de Israel. Es solo el sacrificio de Jesucristo, el primogénito, es decir, la sangre del Cordero sin mancha, lo que nos salvará. Como subtítulo, puedo decidir ablandar mi corazón. Esto es correspondiente a Éxodo, los capítulos del 7 al 11. A continuación escucharemos Éxodo, capítulo 7. Y Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré de la tierra de Egipto a mis huestes, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, así lo hicieron. Y era Moisés de edad de 80 años, y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os responde diciendo: Mostrad un milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se convierta en serpiente. Fueron pues Moisés y Aarón ante Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Entonces llamó también Faraón a sabios y a hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la orilla del río delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió serpiente, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos,
me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y se dio vuelta Faraón y entró en su casa, y no puso su corazón tampoco en esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. A continuación escucharemos Éxodo, capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: preséntate ante Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no quieres dejarlo ir, he aquí yo infestaré de ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, y en la cámara donde está tu cama, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, y sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate decirme cuándo he de orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente se queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová acerca de las ranas que había mandado sobre Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de las aldeas y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero al ver Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así,
Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se convirtió en piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y había piojos así en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: «Dedo de Dios es este». Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Y Jehová dijo a Moisés: «Levántate de mañana y ponte delante de Faraón cuando él salga al río y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas nubes de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de nubes de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal». Y Jehová lo hizo así, y vinieron nubes de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, y sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue devastada a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: «Andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios aquí en el país». Y Moisés respondió: «No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos como sacrificio a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, como Él nos mande». Y dijo Faraón: «Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí». Y respondió Moisés: «He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no nos engañe más, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios a Jehová». Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara ni una. Mas Faraón endureció también esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. A continuación escucharemos Éxodo, capítulo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: «Ve a Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no quieres dejarlo ir y lo sigues deteniendo, he aquí la mano de Jehová traerá una pestilencia gravísima sobre tus ganados que están en el campo, sobre caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que pertenece a los hijos de Israel». Y Jehová señaló un plazo diciendo: «Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra». Y al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Entonces Faraón envió a averiguar, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: «Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón.
y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual ocasionará sarpullido que cause úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron la ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y vino un sarpullido que causaba úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa de las úlceras, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Y Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó tal como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con pestilencia, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. ¿Todavía te ensalzas tú contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana, a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca ha habido en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía, pues, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque el granizo descenderá sobre todo hombre o animal que se hallare en el campo y no fuere recogido en casa, y morirá. De los siervos de Faraón, el que temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Pero el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: Al salir yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en flor. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y cuando Moisés hubo salido de la presencia de Faraón y de la ciudad, extendió las manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y al ver Faraón que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, volvió a pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. A continuación escucharemos Éxodo, capítulo 10. Y Jehová dijo a Moisés: Preséntate ante Faraón,
porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y las señales que realicé entre ellos, y para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces fueron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré langosta sobre tu territorio, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que se salvó, lo que os haya quedado del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os produce fruto en el campo, y llenarán tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos existieron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de la presencia de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo será este una trampa para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Todavía no sabes que Egipto está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque tenemos que celebrar fiesta solemne a Jehová. Y él les dijo: Así sea Jehová con vosotros si os dejo ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová envió un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y a la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el territorio de Egipto en gran cantidad. Nunca antes de ella hubo semejante plaga de langosta, ni después de ella habrá otra igual. Y cubrió la faz de todo el país, y se oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Y no quedó cosa verde en los árboles, ni en la hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón hizo llamar a prisa a Moisés y a Aarón, y dijo: He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas ruego ahora que perdones mi pecado esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, para que solamente quite de mí esta muerte. Y salió Moisés de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová envió un viento occidental fortísimo y quitó la langosta y la arrojó al mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Mas Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tan densas que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: Tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios.
Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Mas Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: Retírate de mí, guárdate de volver a ver mi rostro, porque el día en que veas mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: Bien has dicho, no veré más tu rostro. A continuación escucharemos Éxodo, capítulo 11. Y Jehová dijo a Moisés: Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y ciertamente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina objetos de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. También Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y dijo Moisés: Jehová ha dicho así: A la medianoche yo pasaré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hará diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: Sal tú, y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. Mas Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y éste no dejó salir a los hijos de Israel fuera de su país. Ojalá que nuestra voluntad jamás se halle tan radicalmente opuesta a la voluntad de Dios, como lo estaba la de Faraón en aquel entonces. No obstante, todos tenemos momentos en los que nuestro corazón no es tan manso como debería ser, de modo que podemos aprender algo de las acciones de Faraón que se registran en Éxodo, los capítulos del 7 al 10, que ya se leyó en este bloque de lectura. Medite a continuación. Al leer acerca de las plagas en estos capítulos, medite: ¿qué le llama la atención de las respuestas de Faraón? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Detecta en usted alguna tendencia similar hacia la obstinación? Medite nuevamente. Se le invita a meditar lo que aprenda usted en estos capítulos sobre lo que significa tener un corazón blando. Coloque pausa al video y haga este ejercicio ahora mismo. Observe que la traducción inspirada del profeta José Smith de estos capítulos de Éxodo aclara que Jehová no endurecía el corazón de Faraón, sino más bien que era Faraón quien endurecía su propio corazón. Esto lo puede ver usted en las notas al pie de página de cada versículo, hablando acerca de Éxodo, capítulo 7, el versículo 3, así como también en el versículo 13. En Éxodo, capítulo 9, el versículo 12. En Éxodo, capítulo 10, el versículo 1, así como también el versículo 20 y 27. E igualmente en Éxodo, capítulo 11, el versículo 10.
A continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 2, el versículo 16, donde se menciona: Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura, y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y he aquí, que Él me visitó, y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de Él, como lo habían hecho mis hermanos. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 3, el versículo 19, donde se menciona: Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 24, los versículos del 7 al 8, que dicen lo siguiente: Y estas son las palabras que dirigió al pueblo, concerniente al asunto. Doy gracias a mi Dios, amado pueblo mío, porque nuestro gran Dios en su bondad nos ha enviado estos hermanos nuestros, los nefitas, para predicarnos y para convencernos, concerniente a las tradiciones de nuestros inicuos padres. Y he aquí, doy gracias a mi gran Dios, por habernos dado una porción de su espíritu, para ablandar nuestros corazones, de modo que hemos iniciado relaciones con estos hermanos, los nefitas. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 62, el versículo 41, donde se menciona: Mas he aquí, por motivo de la sumamente larga continuación de la guerra entre los nefitas y los lamanitas, muchos se habían vuelto insensibles, por motivo de la extremadamente larga duración de la guerra, y muchos se ablandaron a causa de sus aflicciones, al grado de que se humillaron delante de Dios, con la más profunda humildad. Ahora leeremos en el libro de Éter, en el capítulo 12, el versículo 27, donde se menciona: Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad, para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. También se recomienda estudiar el mensaje Inclinación y disposición a creer, por el elder Michael T. Ringwood, del primer quórum de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2009, el cual escucharemos a continuación. En estos últimos meses he pensado repetidamente en el pasaje de las Escrituras registrado en el Amán capítulo 6, que dice: Y así vemos que el Señor comenzó a derramar su espíritu sobre los lamanitas por motivo de su inclinación y disposición a creer en sus palabras. Al leer estos pasajes de Escrituras durante mi estudio personal, me llegó profundamente al corazón, lo que hizo que reflexionara en él durante varias semanas. Me empecé a preguntar si para mí era fácil creer en las palabras de Dios y por qué había sido fácil para creer a aquellos lamanitas conversos. ¿Qué sucedió que causó que personas llenas de odio e incredulidad tuvieran una inclinación y disposición a creer en la palabra de Dios? Aprendemos acerca de la causa de ese cambio durante un año de los más extraordinarios. En el año 72 del gobierno de los jueces en Zarahemla, 8,000 lamanitas se convirtieron mientras Nefi y Lehi enseñaban con poder y autoridad y se les indicaba lo que debían enseñar. Otras 300 personas se convirtieron por medio de una experiencia milagrosa en la que oyeron una voz que les penetró hasta el alma. Esas 300 personas habían ido a matar a Nefi y Lehi mientras se hallaban en prisión, pero empezaron a clamar a Dios cuando Aminadab, que era nefita de nacimiento y disidente de la iglesia, recordó y supo que debían orar hasta tener fe en Cristo.
Muchos otros lamanitas se convirtieron por medio de estas 300 personas cuando ejercieron su ministerio entre el pueblo declarando lo que habían visto y oído. El año 62 concluyó con esta declaración: todas estas cosas se habían efectuado y los lamanitas, la mayoría de ellos, se había vuelto un pueblo justo. La calidad de su conversión condujo a esos lamanitas a abandonar su odio hacia los nefitas y sus armas de guerra. Eran firmes y constantes en la fe, guardaban los mandamientos y caminaban en verdad y rectitud, y crecieron en gran manera en sus conocimientos de Dios. Pero aún más impactante para mí fue su inclinación y disposición a creer en la palabra de Dios. Esa inclinación y disposición a creer les trajo el Espíritu en gran abundancia y los ayudó a permanecer firmes en la fe hasta el fin. Lamentablemente, durante ese mismo período, la mayoría de la parte de los nefitas se volvieron insensibles e impenitentes y extremadamente inicuos. A los nefitas les estaba sucediendo lo opuesto de lo que experimentaban los lamanitas. La dureza de su corazón hizo que el espíritu se retirara, mientras que la docilidad del corazón de los lamanitas causó que el Señor derramara su espíritu sobre ellos. Al meditar lo que causó ese gran cambio en el corazón de los lamanitas, me di cuenta que la inclinación y disposición a creer en la palabra de Dios viene al tener un corazón blando, viene al tener un corazón sensible al Espíritu Santo, viene al tener un corazón que puede amar, al tener un corazón que hará y guardará convenios sagrados, viene al tener un corazón tierno que sienta el poder de la expiación de Cristo. La inclinación a creer viene del ejemplo de otras personas que tienen un corazón tierno y demuestran esa inclinación, como en el caso de Nefi y Lei. Su padre Elamán los llamó Nefi y Lei para que les recordara la fe de sus primeros padres. Del mismo modo, muchos de nosotros tenemos grabados en nuestros nombres el legado de fe de nuestros antepasados que tenían corazones tiernos y a quienes les era fácil creer en la palabra de Dios. Algunos de ellos eran como mi tartarabuelo Efraín Cahanks, que cuando se enteró de que su hermano mayor se había ido con los mormones, estuvo resuelto a traerlo de vuelta a casa. No es sorprendente que poco tiempo después de escuchar a su hermano testificar de José Smith y del Evangelio restaurado, Efraín se mudara a Nabú y se bautizara. Tenemos la bendición de tener otras personas en las Escrituras que nos enseñan cómo obtener esta inclinación y disposición a creer. Nefi, el hijo de Lei, es un ejemplo. Lo primero que hizo cuando escuchó a su padre enseñar acerca de la destrucción de Jerusalén fue clamar al Señor hasta que su corazón se ablandó y creyó todas las palabras que su padre había dicho. El Señor le habló a Nefi directamente y le dijo: «Bendito eres tú, Nefi, a causa de tu fe, porque me has buscado diligentemente con humildad de corazón». Nefi enseña la importancia de tener el deseo de ser diligente en guardar los mandamientos y de suplicar a Dios a fin de tener la capacidad de decir con buena disposición: iré y haré. De Enos aprendemos la importancia de permitir que las palabras de Dios penetren en nuestro corazón hasta que tengamos hambre de la verdad. La inclinación a creer vendrá cuando tengamos la palabra de Dios grabada en nuestro corazón. Del ejemplo del padre de Lamoni aprendemos la importancia de un corazón dócil, dispuesto a cambiar. El padre de Lamoni estaba dispuesto a entregar la mitad de su reino a Amón a cambio de su vida. Después de que Amón simplemente pidió que el rey permitiera a Lamoni obrar según sus propios deseos dentro de su propio reino, la generosidad y grandeza de las palabras de Amón perturbaron la mente y el corazón del rey. Cuando Aarón llegó a enseñar al rey, su corazón había cambiado y tenía la inclinación a creer, ya que le dijo a Aarón: «He aquí, yo creeré». Luego expresó su deseo de abandonar todo lo que poseía, aún su reino, para tener el gozo del Señor. Cuando oró por primera vez, ofreció lo que el Padre Celestial quería al decir: «Abandonaré todos mis pecados para conocerte». La inclinación y disposición a creer en la palabra de Dios vendrá del arrepentimiento y la obediencia. Si examinamos nuestra vida, encontraremos periodos en los que nos fue más fácil creer en la palabra de Dios. Las épocas de cambio importantes, como el matrimonio, el nacimiento de los hijos. Las épocas de intenso servicio en un llamamiento nuevo o una misión. Las épocas de nuestra juventud en que tuvimos un maravilloso obispo, líder de jóvenes o maestros de seminario. La época de pruebas o las de crecimiento al escuchar por primera vez acerca del Evangelio. Todas son épocas de inclinación a creer.
Tal vez la época más importante es la niñez. Cuando era niño me era fácil creer en la palabra de Dios que me enseñaban mis valientes padres y abuelos. Con razón, se nos amonesta a volvernos como niños pequeños para heredar la vida eterna. Con corazón y razones se nos enseña fervientemente a criar a nuestros hijos en la luz y la verdad. Si ustedes son como yo, encontrarán que lo que produjo la inclinación y disposición a creer no fueron las circunstancias, sino la dedicación de vivir el Evangelio durante todas esas épocas. En esas épocas ustedes se encontraban con más frecuencia de rodillas e inmersos en las Escrituras. Era más fácil reunir a la familia para la noche de hogar y para la oración familiar. Era más fácil ir a la iglesia y adorar en el templo. Era más fácil pagar diezmos y ofrendas. Sin duda, el vivir el Evangelio diario trae docilidad. Mi testimonio es que si seguimos las enseñanzas de nuestros profetas y de nuestros apóstoles en esta conferencia, ellas nos conducirán a una inclinación y disposición de creer en la palabra de Dios. Se nos aconseja adorar en el templo, fortalecer a la familia por medio de la oración familiar y el estudio de las Escrituras, la noche de hogar, servir diligentemente en llamamientos del sacerdocio en la iglesia, pagar diezmos y ofrendas, tener fe, orar y buscar guía. Con frecuencia somos como Naamán, el leproso sirio, a quien se le dijo que fuera el profeta de Israel para que lo sanara. Cuando Eliseo solo envió al mensajero con instrucciones de que se lavara 7 veces en el Jordán, Naamán se fue enojado y afortunadamente tenía un criado que le dijo: si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más si lo que te ha mandado es lávate y serás limpio? Testifico que esa inclinación y disposición a creer vendrán al hacer las cosas que aparentemente son insignificantes, que se nos han enseñado repetidas veces desde nuestra juventud. La obediencia producirá un corazón blando y una inclinación a creer en la palabra de Dios. Podemos medir nuestra inclinación y disposición a creer al sentir cada semana lo que se siente en la reunión sacramental. En esa reunión renovamos los convenios, expresando nuestra disposición de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, recordándolo siempre y guardando sus mandamientos. Al participar en la reunión sacramental será fácil para nosotros hacer convenios, así como escuchar y aprender por medio del Espíritu. Anhelo que el Espíritu del Señor se derrame sobre mí a causa de mi inclinación y disposición a creer. Siento que este pasaje de las Escrituras me hizo volver a tomar conciencia a Dios de que debo ser sumiso y dócil. Es mi ruego que siempre tengamos la inclinación a creer en sus palabras. Que ustedes declaren con facilidad, como yo, que Jesús es el Hijo de Dios. Él es nuestro pastor, y aquellos que tengan una inclinación y disposición a creer conocerán su voz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: la Pascua judía simboliza la expiación de Jesucristo. Esto es correspondiente a Éxodo, capítulo 12, los versículos del 1 al 42, los cuales escucharemos a continuación. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Este será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: El 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces tomará uno con su vecino inmediato a su casa, según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, haréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y esa noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua,
sino asada al fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro báculo en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto, y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y habréis de conmemorar este día, y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere algo leudado desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será talada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual deba comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día a través de vuestras generaciones por estatuto perpetuo. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes al atardecer hasta el 21 del mes al atardecer. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere algo leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será talada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en una vasija. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la vasija. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, Jehová pasará de largo por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y acontecerá que cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese algún muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos moriremos.
Y llevó el pueblo su masa antes que leudase, con sus artesas de amasar envueltas en sábanas sobre los hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme a las instrucciones de Moisés, y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo ante los egipcios, y éstos les concedieron lo que pedían. Así ellos despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramesés hacia Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos gran multitud de diversa clase de gente, y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron panes sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, por cuanto los echaron los egipcios, y no habían podido detenerse ni para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel a través de todas sus generaciones. La única manera de que los israelitas se salvaran de la 10ª plaga, la cual se describe como la plaga de los primogénitos, era seguir con exactitud las instrucciones que el Señor dio a Moisés en Éxodo, capítulo 12, lo cual ya se leyó en este bloque de lectura, que constituyen un rito que se conoce como la Pascua judía. La Pascua judía nos enseña por medio de símbolos que, tal como el Señor libró a los israelitas de la servidumbre en Egipto, también puede librarnos a nosotros del cautiverio del pecado. Medite a continuación. ¿Qué encuentra en las instrucciones y los símbolos de la Pascua judía que le recuerde a Jesucristo y a su expiación? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le dan a entender esos símbolos e instrucciones sobre cómo recibir las bendiciones de su expiación? Medite brevemente. Algunos ejemplos de este análisis podemos meditarlos de la siguiente manera. Medite a continuación. ¿Qué puede representar el colocar la sangre del cordero en el dintel y los postes de la puerta? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted tener calzados vuestros pies y vuestro báculo en la mano? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 89, el versículo 21, donde se menciona: Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no los matará. Amén. Como subtítulo: La Santa Cena me ayuda a recordar mi liberación, que ocurre a través de Jesucristo. Esto es correspondiente a Éxodo, capítulo 12, los versículos del 14 al 17, así como también del 24 al 27, y Éxodo, capítulo 13, los versículos del 1 al 16. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 12, los versículos del 14 al 17 y del 24 al 27, que dicen lo siguiente: Y habréis de conmemorar este día, y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere algo leudado
desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será talada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo, en el séptimo día, tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual deba comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día a través de vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y acontecerá que, cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros responderéis, es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 13, los versículos del 1 al 16, que dicen lo siguiente. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis nada leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te haya llevado a la tierra del Cananeo y del Eteo, y del Amorreo y del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Durante los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y le contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal en tu mano, y como un recordatorio delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya llevado a la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la haya dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abre la matriz, asimismo todo primerizo que abre la matriz de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimes quebrarás su cuello. Asimismo redimirás a todo primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. Y cuando Faraón se endureció al no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa, yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo a todo primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal en tu mano y por frontales delante de tus ojos, ya que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. El Salvador quería que los israelitas recordaran siempre que Él los había liberado, incluso después de que su cautiverio se convirtiera en un recuerdo lejano. Es por ello que les mandó que observaran la fiesta de la Pascua cada año. Al leer sus instrucciones, que se encuentran en los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, piense en lo que está haciendo usted para recordar las bendiciones que Dios le da. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede preservar ese recuerdo durante vuestras generaciones?
medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué similitudes ve entre los propósitos de la fiesta de la Pascua y la Santa Cena? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué manera el leer sobre la Pascua judía le recuerda la Santa Cena y le aporta más significado a dicha ordenanza? Medite nuevamente. Se le invita a pensar en lo que puede hacer usted para recordar siempre a Jesucristo. Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Moroni, en el capítulo 4, el versículo 3, donde se menciona: Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo, y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. A continuación se leerá en el libro de Moroni, en el capítulo 5, el versículo 2, donde se menciona: Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino, para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que siempre se acuerdan de él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. Ahora leeremos en el libro de Lucas, en el capítulo 22, los versículos del 7 al 8, así como también del 19 al 20, los cuales dicen lo siguiente: Y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después que hubo cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Si lo desea, puede reflexionar sobre otras cosas que el Señor desea que también recuerde. A continuación se leerá en el libro de Lamán, en el capítulo 5, los versículos del 6 al 12, que dicen lo siguiente: He aquí, hijos míos, quiero que os acordéis de guardar los mandamientos de Dios, y quisiera que declaraseis al pueblo estas palabras. He aquí, os he dado los nombres de nuestros primeros padres que salieron de la tierra de Jerusalén, y he hecho esto para que cuando recordéis vuestros nombres, los recordéis a ellos, y cuando os acordéis de ellos, recordéis sus obras, y cuando recordéis sus obras, sepáis por qué se dice y también se escribe que eran buenos. Por lo tanto, hijos míos, quisiera que hicieseis lo que es bueno, a fin de que se diga y también se escriba de vosotros, así como se ha dicho y escrito de ellos. Y ahora bien, hijos míos, he aquí hay algo más que deseo de vosotros. Y este deseo es que no hagáis estas cosas para vanagloriaros,
sino que hagáis estas cosas para haceros un tesoro en el cielo, sí, el cual es eterno y no se desvanece, sí, para que tengáis ese precioso don de la vida eterna, que según tenemos motivo para suponer, se ha concedido a nuestros padres. Oh, recordad, recordad, hijos míos, las palabras que el rey Benjamín habló a su pueblo. Sí, recordad que no hay otra manera ni medio por los cuales el hombre pueda ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo, que ha de venir. Sí, recordad que Él viene para redimir al mundo. Y acordaos también de las palabras que Amulec habló a Sesrom en la ciudad de Amonía, pues le dijo que el Señor de cierto vendría para redimir a su pueblo, pero que no vendría para redimirlos en sus pecados, sino para redimirlos de sus pecados. Y ha recibido poder que le ha sido dado del Padre para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento. Por tanto, ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. A continuación se leerá en el libro de Moroni, en el capítulo 10, el versículo 3, donde se menciona: He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 3, los versículos del 3 al 5, así como también el versículo 10, donde se menciona: Recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres, porque aun cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas obras poderosas, y sin embargo se jacta de su propia fuerza y desprecia los consejos de Dios, y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales, tendrá que caer e incurrir en la venganza de un Dios justo. He aquí, se te confiaron estas cosas, pero cuán estrictos fueron tus mandamientos, y recuerda también las promesas que te fueron hechas, si no los quebrantabas. Mas recuerda que Dios es misericordioso. Arrepiéntete, pues, de lo que has hecho contrario al mandamiento que te di, y todavía eres escogido, y eres llamado de nuevo a la obra. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 18, el versículo 10, donde se menciona: Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 52, el versículo 40, donde se menciona: Y recordad en todas las cosas a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y los afligidos, porque el que no hace estas cosas no es mi discípulo. A continuación se leerá en el libro de Juan, en el capítulo 6, el versículo 54, donde se menciona: El que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. También se recomienda ver el video Recordarle siempre,
disponible en churchofjesuschrist.org, el cual escucharemos a continuación. En aquella última cena, preparada en forma especial, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus apóstoles, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Con aquel acontecimiento que tuvo lugar en la víspera de Getsemaní y del Gólgota, los hijos de la promesa han estado bajo convenio de recordar el sacrificio de Cristo en esta forma, más perfecta, más santa y personal. Con un vasito de agua, recordamos el derramamiento de la sangre de Cristo y el sufrimiento espiritual, la angustia que comenzó en el jardín de Getsemaní. Quedaos aquí y velad conmigo. Sería la contribución suprema a un plan concebido antes de la fundación del mundo para la felicidad de todo hombre, mujer y niño que viviera en él. La hora del sacrificio expiatorio había llegado. El Hijo de Dios, su unigénito en la carne, se convertiría en el Salvador del mundo. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieras. El sufrimiento espiritual del Salvador y el derramamiento de su sangre, que Él ofreció en forma amorosa y voluntariamente, Cristo sufrió por los pecados, sufrimientos, dolores de toda la humanidad, dando la remisión de nuestros pecados, a condición de que obedezcamos los principios y ordenanzas del Evangelio que Él enseñó. Con el pan, siempre partido, bendecido y ofrecido primero, recordamos su cuerpo herido y su corazón quebrantado. El sufrimiento del Salvador garantiza que por medio de su misericordia y gracia, todo miembro de la familia humana quedará libre de la muerte y será resucitado triunfalmente de la tumba. Esa es la razón por la que recibimos esa ordenanza particular con todo su simbolismo, más regularmente y con frecuencia que ninguna otra en nuestra vida. Se presenta en lo que se conoce como la más sagrada, la más santa de todas las reuniones de la Iglesia. Debe ser un momento importante, reverente, de reflexión, que promueva sentimientos e impresiones espirituales. En el lenguaje sencillo y hermoso de las oraciones sacramentales que esos jóvenes ofrecen, la palabra principal que escuchamos parecería ser recordarle. Si recordar es lo más importante que debemos hacer, ¿en qué debemos pensar cuando se nos ofrecen esos sencillos y preciosos emblemas?
y haréis esto. Y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. También se recomienda estudiar el capítulo 15 del libro de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia de Howard W. Hunter, titulado El Sacramento de la Cena del Señor, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual escucharemos a continuación. Capítulo 15. El Sacramento de la Cena del Señor. Cuando Jesús tomó el pan y lo partió, y tomó la copa y la bendijo, estaba presentándose a sí mismo como el Cordero de Dios, que proporcionaría alimento espiritual y salvación eterna. De la vida de Howard W. Hunter. Howard W. Hunter fue criado por una madre santo de los últimos días activa y un buen padre que por ese entonces no pertenecía a ninguna iglesia. Su padre no objetaba que la familia participara en la iglesia. Incluso asistía a reuniones sacramentales con ellos de vez en cuando. Pero no quería que sus hijos se bautizaran a la edad de 8 años. Opinaba que no debían tomar aquella decisión hasta que fueran mayores. Cuando Howard cumplió 12 años, no pudo recibir el sacerdocio arónico ni ser ordenado diácono, puesto que no había sido bautizado. Aunque podía participar con los jovencitos en otras actividades, Howard se desilusionó mucho al no poder repartir la Santa Cena con ellos. Me sentaba en la reunión sacramental con los demás muchachos, rememoró. Cuando llegaba el momento de que repartieran la Santa Cena, yo me encogía en el asiento. Me sentía muy excluido. Quería repartir la Santa Cena, pero no podía porque no me había bautizado. Unos 5 meses después de que cumplió 12 años, Howard persuadió a su padre para que le permitiera bautizarse. Poco después se le ordenó diácono. «Recuerdo la primera vez que repartí la Santa Cena», dijo. «Estaba asustado pero emocionado por tener ese privilegio. Después de la reunión, el obispo me felicitó por la forma en que lo había hecho». Cuando Howard W. Hunter fue llamado como apóstol, este participaba con regularidad en la ordenanza de la Santa Cena con otras autoridades generales en el templo de Salt Lake. El elder David B. Haight, quien prestó servicio con el elder Hunter en el Quórum de los 12, describió la experiencia de escucharlo bendecir la Santa Cena. «Me gustaría que los jovencitos del sacerdocio arónico en toda la iglesia tuvieran la oportunidad que hemos tenido nosotros en el templo de escuchar al elder Howard W. Hunter bendecir la Santa Cena. Él es un testigo especial de Cristo. Al oírlo pedir a nuestro Padre Celestial que bendiga la Santa Cena, he sentido la profunda espiritualidad de su alma. Cada una de las palabras era clara y significativa. No estaba apurado por terminar. Era el portavoz de todos los apóstoles para hablar con nuestro Padre Celestial. Esas anécdotas ilustran la reverencia que el presidente Hunter tuvo toda la vida por los sagrados emblemas del sacrificio expiatorio de Cristo. Tal como lo demuestran las enseñanzas de este capítulo, una forma en que el presidente Hunter procuraba ayudar a los miembros de la Iglesia a comprender la importancia de la Santa Cena era explicar la relación de esta con la antigua celebración de la Pascua y repasar cuando el Salvador instituyó la ordenanza durante una cena de Pascua con sus discípulos. Enseñanzas de Howard W. Hunter, sección 1. La Pascua judía manifiesta que la muerte no tiene poder permanente sobre nosotros. La Pascua judía es la más antigua de las festividades judaicas y conmemora un acontecimiento que precedió el recibimiento de la ley mosaica tradicional. Es para cada generación un recordatorio del regreso de los hijos de Israel a la tierra prometida y de las grandes tribulaciones que habían pasado anteriormente en Egipto.
Es una conmemoración de la transición de aquel pueblo de una condición de sujeción y esclavitud a la libertad. Es la festividad de la estación primaveral del Antiguo Testamento, época en la que el mundo despierta a la vida, el crecimiento y la productividad. La Pascua judía está ligada a la observancia de la Pascua cristiana. La Pascua judía y la Pascua de Resurrección atestiguan del extraordinario don que Dios nos concedió y del sacrificio que significó esa dádiva. Ambas celebraciones religiosas proclaman que la muerte pasará y no tendrá un efecto permanente sobre nosotros, y que el sepulcro no saldrá victorioso. Para liberar al pueblo de Israel de su esclavitud entre los egipcios, Jehová mismo le habló a Moisés desde la zarza ardiente en el monte Sinaí, diciendo: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus angustias. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 10. Como resultado de la obstinación del Faraón, cayeron muchas plagas terribles sobre Egipto. Aún así, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. Éxodo capítulo 9, versículo 35. Como respuesta a la negativa de Faraón, el Señor dijo: Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Éxodo capítulo 11, versículo 5. A fin de proteger a su pueblo de ese último y espantoso castigo que había infligido sobre los egipcios, el Señor instruyó a Moisés para que, de los hijos de Israel, cada hombre tomara para sí un cordero sin mancha. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro báculo en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué significa este rito para vosotros? Vosotros responderéis: Es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto. Éxodo capítulo 12, versículos 7 al 8, versículo 11 y versículos 26 al 27. Después de que los israelitas escaparon de las garras de Faraón, cuando la muerte había arrebatado a los primogénitos de los egipcios, finalmente les llegó el día de atravesar el Jordán. El registro dice que los hijos de Israel asentaron el campamento en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, al atardecer, en los llanos de Jericó. Josué capítulo 5, versículo 10. Y a partir de entonces continuaron haciendo lo mismo las familias judías, incluso la de José y María y el jovencito Jesús. Sección 2. El Salvador instituyó la ordenanza de la Santa Cena durante una festividad que conmemoraba la Pascua judía. Según lo aclara el Evangelio de Juan, la festividad de la Pascua judía marcó importantes acontecimientos durante el ministerio terrenal de Cristo. En la primera Pascua de su ministerio, Jesús dio a conocer su misión al purificar el templo cuando expulsó de sus portales a los cambistas y mercaderes de animales. En la segunda Pascua, manifestó su poder al hacer el milagro de los panes y los pescados. Fue entonces que Cristo introdujo los símbolos que cobrarían aún mayor significado en el aposento alto. Yo soy el pan de vida, les dijo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. Naturalmente,
la festividad de su última Pascua sería lo que daría pleno significado a esa antigua celebración. Al llegar aquella semana final de su ministerio terrenal, Jesús sabía claramente lo que esa Pascua en particular significaría para él. Se podía percibir que se avecinaban los problemas. Mateo registró: y aconteció que cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mateo capítulo 26 versículos 1 y 2. Sabiendo muy bien lo que le esperaba, Jesús les pidió a Pedro y a Juan que hicieran los arreglos para la cena pascual. Les dijo que preguntaran al padre de familia de una casa determinada: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Lucas capítulo 22 versículo 11. La soledad que lo había rodeado en su nacimiento, en un sentido se repetiría en lo solitario de su muerte. Las zorras tenían guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el que recostar la cabeza, ni en el momento de su nacimiento ni en sus últimas horas como ser mortal. Véase Mateo capítulo 8 versículo 20. Finalmente, se terminaron los preparativos para la comida de Pascua, de conformidad con casi 1500 años de tradición. Jesús se sentó con sus discípulos y después de participar del cordero del sacrificio y del pan y el vino de esa antigua conmemoración, les enseñó el significado más nuevo y más sagrado de aquella bendición que habían recibido de Dios en la antigüedad. Tomó una de las hogazas redondas y planas del pan sin levadura, la bendijo y la partió en porciones que repartió entre los apóstoles, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas capítulo 22 versículo 19. Mientras se estaba sirviendo la copa, la tomó y dando las gracias los invitó a beber de ella, diciendo: Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas capítulo 22 versículo 20. Pablo dijo de esta ordenanza: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26. El pan y el vino, en lugar de los animales y las hierbas, se convertirían en emblemas del cuerpo y la sangre del grandioso Cordero, emblemas que para siempre debían comerse y beberse con reverencia y en memoria de Él. En esta forma sencilla pero impresionante, el Salvador instituyó la ordenanza que ahora conocemos como el sacramento de la Cena del Señor. Con el sufrimiento de Getsemaní, el sacrificio en el Calvario y la resurrección en el sepulcro del huerto, Jesús dio cumplimiento a la ley de la antigüedad y principio a una nueva dispensación basada en una comprensión más elevada y santa de la ley del sacrificio. Ya no se le requeriría al hombre que ofreciera el cordero primogénito de su rebaño, porque el primogénito de Dios había venido para ofrecerse a sí mismo como sacrificio infinito y eterno. Esa es la majestad de la expiación y la resurrección, no un simple pasar de la muerte a la vida, sino un don de vida eterna por medio de un sacrificio infinito. Cuán apropiado era que durante la observancia de este antiguo convenio de protección, la cena de la Pascua judía, Jesús instituyese los emblemas del nuevo convenio de seguridad, o sea, los símbolos de su cuerpo y su sangre. Cuando tomó el pan y lo partió, y tomó la copa y la bendijo, estaba presentándose a sí mismo como el Cordero de Dios que proporcionaría alimento espiritual y salvación eterna. Sección 3. Participar en la Santa Cena es una oportunidad para examinar nuestra vida y renovar nuestros convenios. No hace mucho tiempo, tuve el privilegio de asistir a la reunión sacramental de mi barrio. Mientras los presbíteros preparaban la Santa Cena, cantamos:
Dios, escúchanos orar, y tu gracia suplicar. Tomaremos con amor los emblemas del Señor. Himnos número 101. Un presbítero se arrodilló ante el pan partido y en oración dijo: para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo, y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos. Doctrina y Convenio, sección 20, versículo 77. Los diáconos se dispersaron por el salón sacramental para repartir el pan. Uno de ellos vino a nuestra fila y sostuvo la bandeja plateada mientras yo participaba del pan. Después, sostuve la bandeja para que la hermana Hunter pudiera participar, tras lo cual ella la sostuvo para la persona que estaba a su lado. De esa manera la bandeja pasó por toda la fila, y todos prestaron servicio, y a todos se les sirvió. Pensé en los acontecimientos que ocurrieron una tarde, hace ya casi 2000 años, cuando Jesús fue traicionado. El sacramento de la Cena del Señor se instituyó para reemplazar el sacrificio de animales y recordar a todos los que participen que Él verdaderamente se sacrificó por ellos. También les recuerda los convenios que han hecho de seguirlo, guardar sus mandamientos y ser fieles hasta el fin. Mientras pensaba en esto, vino a mi memoria la admonición de Pablo en su carta a los miembros de la iglesia de Corinto. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 27 al 29. Me sentí preocupado. Me pregunté, ¿pongo al Señor sobre todas las cosas y guardo todos sus mandamientos? Tras lo cual reflexioné y tomé una resolución. Hacer convenio con el Señor de guardar siempre sus mandamientos es una seria obligación, y renovar ese convenio al participar de la Santa Cena tiene la misma seriedad. Los solemnes momentos de meditación, mientras se reparte la Santa Cena, tienen gran significado. Son momentos de autoevaluación, introspección y autodiscernimiento, momentos de reflexionar y tomar resoluciones. Para entonces, el otro presbítero estaba arrodillado ante la mesa, suplicando que todos los que bebieran lo hicieran en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó. Que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Doctrina y Convenio, sección 20, versículo 79. Reinaba un aire de meditación silenciosa, interrumpido solo por la voz de un bebito, cuya madre acunó estrechamente con rapidez. Cualquier cosa que interrumpa el silencio durante esa sagrada ordenanza parece fuera de lugar, aunque sin duda la voz de un pequeñito no desagradaría al Señor. Él también fue acunado por una madre amorosa al principio de una vida terrenal que tuvo su comienzo en Belén y terminó en la cruz del Calvario. Los jóvenes terminaron de repartir la Santa Cena. Después escuchamos palabras de aliento e instrucción, cantamos un himno, tuvimos la última oración, y así la sagrada hora de solaz llegó a su fin. Véase Secreta Oración, himnos número 80. De camino a casa pensé, qué maravilloso sería si todos comprendieran el propósito del bautismo y tuvieran la disposición de aceptarlo. Si tuvieran el deseo de guardar los convenios hechos en esa ordenanza, de servir al Señor y vivir sus mandamientos. Y si además tuvieran el deseo de participar de la Santa Cena en el día de reposo, a fin de renovar dichos convenios de servirle y serle fieles hasta el fin. El haber asistido a la reunión sacramental y tomado la Santa Cena hizo que el día fuera más significativo,
y sentí que entendía mejor el motivo por el que el Señor dijo: «Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad, este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo». Doctrina y Convenios, sección 59, versículos 9 y 10. Con esto concluye Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 14. Éxodo, capítulos del 7 al 13. Lección asignada del 28 de marzo al 3 de abril de 2022, titulado Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto.